Estoy segura de que en más de una ocasión te has visto en el dilema de tener que ser honesto con alguien a quien por nada del mundo querrías herir con tus palabras. Piénsalo, seguro que tienes alguna conversación pendiente por ahí. Piénsalo. ¿La tienes? Esto es normal, las relaciones personales son complicadísimas y las emociones de otros no dependen realmente de nosotros, aunque con una pizca de inteligencia social podemos influir en el modo en que nuestras palabras impactan en otras personas. Vamos a ver cómo hacer una crítica de forma constructiva. Habrás vivido ya experiencias de todo tipo. Puede que hayas perdido algún amigo o amiga por causa de tu sinceridad. O puede que, incluso sin llegar al extremo de romper la relación, todo haya dejado de ser lo mismo después de que tú pronunciaras esas palabras que tú creías que eran por su bien. Hace poco me contaba una amiga cercana que había distanciado mucho la relación con su familia por un problema de este tipo. Mi amiga estaba muy ilusionada con un proyecto de negocio en el que se estaba volcando por completo. Sin embargo, por parte de su familia lo único que recibía eran comentarios negativos acerca de lo mal que veían el sector en el que ella estaba emprendiendo. También acerca de lo poco preparada que estaba ella para hacer funcionar un proyecto de este tipo. Mi amiga estaba realmente ilusionada con su proyecto, pero en presencia de su familia acababa siempre apagada, agotada y triste. Y lo cierto es que algunas de las críticas que le hacía su familia eran acertadas. Se trataba de un sector para el cual había que formarse muy bien, y ella carecía de formación. En cambio, el modo en que esas críticas eran lanzadas, destrozando sus ilusiones y haciéndola sentir mal, ese modo no consiguió que ella realmente se parara a analizar lo viable que era ese proyecto para ella en ese momento. Lo que ocurrió fue que ella empezó a alejarse de su familia para evitar esas situaciones en las que su autoestima bajaba y su ilusión se apagaba. Es una lástima porque algunas de las críticas y comentarios que recibía de su familia la habrían ayudado a encauzar mucho mejor esa idea de negocio que ella tenía. Pero esos consejos llegaron en el formato incorrecto. Seguro que tú también tienes ejemplos cercanos en los que una crítica mal formulada rompió una relación. Déjame un comentario y cuéntame cuál es tu experiencia más desastrosa a este respecto. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Callarnos cuando creemos que el mensaje no va a gustar a la persona destinataria? ¿Disfrazar nuestras palabras? ¿Fingir que todo nos parece bien cuando en realidad no es así? ¿Cómo hacer una crítica constructiva? La fórmula. Se trata de una de las técnicas de comunicación utilizadas con éxito en los procesos de coaching. Y ahora es toda tuya. Es la fórmula que te dice exactamente cómo hacer una crítica constructiva de forma eficaz. Vamos con ella. La fórmula es la siguiente. Crítica constructiva igual a descripción de la conducta más identificación de situaciones más explicación de consecuencias más propuesta de alternativas. Es muy sencilla y te voy a poner un ejemplo de cómo se aplicaría esta fórmula a una situación concreta. Situación hipotética. Tienes una buena amiga desde hace mucho tiempo, Anaí, y tenéis por costumbre quedar al menos una vez a la semana para tomar algo y charlar. Te encanta pasar tiempo con ella. Sin embargo, hace un par de meses tu amiga se echó novio, Elvis, y ahora lo lleva a todas vuestras tardes juntas. Te gustaría poder decirle que prefieres no tener que compartir ese momento con su pareja, pero no sabes muy bien cómo puede reaccionar. Vamos con la fórmula. Paso 1. Descripción de la conducta. Explica cuál es la conducta sobre la cual quieres comentar tu punto de vista. Explícala sin más. No ataques, no juzgues, no culpes. Simplemente explica la situación de forma objetiva. Ejemplo de descripción de la conducta. Anaí, tú y yo llevamos años quedando para tomar algo y charlar. Yo valoro mucho ese momento de la semana porque me siento a gusto contigo y me lo paso muy bien cuando estamos juntas. Sin embargo, desde hace un par de meses, cuando Elvis y tú empezasteis a salir juntos, vienes acompañada por él. No estamos atacando, ni juzgando, ni acusando. Solo describimos la situación. Paso 2. Identificación de situaciones. Concreta cuáles son las situaciones
en las que has observado la conducta de la que quieres hablar. Ejemplo de identificación de situaciones. Concretamente, las últimas 3 veces que nos vimos en la cafetería de siempre, Elvis vino contigo. Y cuando esta semana te llamé para invitarte a venir de compras, también nos acompañó. Identificar las situaciones concretas evita que la otra persona adopte una posición de negación. Estás ayudando a esa persona a ver que lo que tú le estás diciendo que ocurre, realmente ocurre. Que no es una exageración ni una percepción imaginaria. Paso 3. Explicación de consecuencias. Describe los aspectos y efectos negativos de esa conducta e intenta incorporar también algún punto positivo. Ejemplo de explicación de consecuencias. Aunque tu novio es muy simpático y siempre aporta un toque divertido a nuestras tardes de cafés, el hecho de que últimamente te acompañe está dificultando que tú y yo podamos hablar de una forma tan abierta y sincera como antes. A veces me gustaría poder hablar de determinados temas contigo que no me siento cómoda mencionando delante de él. La verdad es que echo de menos tener ese momento de la semana para hablar a solas contigo. Seguimos sin atacar ni juzgar. Solo explicamos cuáles son las consecuencias que percibimos, tanto a nivel práctico como a nivel emocional. Y paso 4. Proposición de alternativas. Identifica las conductas que podrían sustituir a la conducta actual y proponlas. Ejemplo de proposición de alternativas. Creo que podríamos intentar recuperar los momentos para quedar las dos solas, aunque de vez en cuando quedemos también los 3, así no perdemos lo especial de nuestra amistad. Incluso podemos intentar buscar un momento de la semana en el que Elvis tenga otra ocupación para que no tengas que renunciar a tu tiempo con él, porque sé que lleváis poco tiempo y os apetece aprovechar cada segundo juntos. La proposición de alternativas es el paso clave de la fórmula. Cuando hacemos una crítica pero no aportamos una solución, esa crítica no es constructiva porque no ayuda, solo apunta con el dedo lo que no funciona. Y si nos limitáramos a señalar con el dedo, difícilmente esto sería útil para nadie. Un truquito extra. Si aplicas el lenguaje corporal de forma estratégica, puedes optimizar el impacto que ese mensaje tiene en la otra persona. Tengo una lámina gratuita sobre el uso del lenguaje corporal para persuadir. Está incluida en el pack de herramientas que te puedes descargar gratis en 30kcoaching.com/herramientas. Importante. Al principio, aplicar esta fórmula te va a costar un poquito, solo mientras no te acostumbres. Entonces, asegúrate de llevar muy bien pensados tus argumentos, muy bien escogidas tus palabras ya desde casa. Y si puedes, incluso ensaya esa conversación. Poco a poco irás sobre ruedas. Ahora te toca a ti. Ya sabes cómo hacer una crítica constructiva. Escoge una conducta de alguien sobre la que lleves tiempo queriendo intervenir de algún modo, pero te daba miedo decir algo por la reacción que pudiese tener la persona en cuestión. Escribe en una hoja de papel tus ideas para cada uno de los elementos de esa fórmula y luego marca en tu agenda una fecha concreta para tener esa conversación. Vas a aplicar feedback efectivo, de modo que va a ir muy bien. Bien, ahora que conoces exactamente la fórmula de la crítica constructiva, tal vez sientas que te vendría bien algún truquito, algún consejito sobre cómo actuar exactamente cuando vayas a ponerla en práctica. Tengo un vídeo anterior donde te doy algunas pautas específicas para una entrega exitosa y sin percances de tu feedback a otra persona. Te lo dejo por aquí. Y te dejo también un botón de acceso a mi libro Tú dejas huella. Te recomiendo mucho el capítulo 4, donde podrás entrenar tu habilidad en el uso de las palabras para tener un impacto poderoso en las personas. Búscalo en 30kcoaching.com/libro.